Cuando llegamos aquí, los que gobernaban, la burguesía, yo quiero insistir en esto, regalaban el petróleo. Ahora, eso no fue solo durante 10 años, en los 80 o en los 70, no, fue todo el siglo XX. Quienes gobernaron aquí regalaron el petróleo, la riqueza venezolana, y buena parte la quemaron, los mechurrios. Quemaron, nadie sabrá nunca cuántos trillones de pies cúbicos de gas quemaron las transnacionales petroleras. Desde que derrocaron a Cipriano Castro, porque no quiso entregar el país a las transnacionales, y estas transnacionales del imperialismo, de los viejos imperios europeos y el nuevo imperio yanqui, impusieron a Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez fue en verdad un nefasto gobernante. Yo no sé cómo por allá en Táchira todavía tienen un aeropuerto, o tenemos pues, un aeropuerto que se llama Juan Vicente Gómez. Imagínate tú. Juan Vicente Gómez fue el cachorro, un tirano puesto por el imperio. Ahora, miren, anoche yo le decía, lo decía por allá en la Macoya Cayaurima, yo estuve anoche releyendo parte de este libro, yo lo recomiendo siempre. Este libro fue editado, muchachos, sobre todo la juventud, hay que estudiar mucho. Este libro, escrito por, pero ponme aquí el libro, compadre, por favor, la cámara, ajá. Juan Pablo Pérez Alfonso. ¿Les suena ese nombre, no? ¿Sí? Cuidado si a la juventud más joven no le suena mucho. Porque se trata de eso, ¿no? De que trataron de borrarnos la memoria y lo lograron en buena medida. Juan Pablo Pérez Alfonso, uno de los fundadores de la OPEP, un gran venezolano. Un gran venezolano. Pérez Alfonso escribió, bueno, tuvo una larga vida, una larga trayectoria de lucha por la soberanía venezolana, y escribió este libro, entre muchos otros, que se llama así, Hundiéndonos en el excremento del diablo, el petróleo, pues. Además, este libro fue escrito, como dice Francisco Mieres en el prólogo, nuestro querido y recordado amigo Francisco Mieres escribió el prólogo de este libro, que fue publicado en 1975. Eran aquellos días de Carlos Andrés Pérez, eran aquellos días de la Gran Venezuela, ¿te acuerdas? Eran aquellos días del quinto plan de la nación, eran aquellos días de la nacionalización, entre comillas, del petróleo. Una gran farsa, ¿no? Porque eso no fue sino un acuerdo entre la burguesía venezolana, el gobierno de Carlos Andrés Pérez, Acción Democrática y COPEI, y las transnacionales imperiales. Bueno, ahora, precisamente, dice Francisco Mieres, que con una gran valentía, Juan Pablo Pérez Alfonso, quien había sido ministro de Minas de Rómulo Betancourt, en pleno apogeo de aquella farsa, de un supuesto nacionalismo, de una supuesta nacionalización petrolera y todo aquello, escribe este libro. Parece un contrasentido, ¿verdad? Pero él, con mucha valentía y claridad, alerta a la nación. No lo logró, no lo logró. Se impuso al final el desastre. Ahora, aquí hay, miren, cuando digo que es que regalaron el petróleo venezolano, no estoy hablando solo de los años 90, cuando el petróleo lo vendían aquí a $7. No, fueron 100 años de regalar el petróleo. Y aquí está escrito por Pérez Alfonso, con una gran, además, claridad, ¿no? Fíjense ustedes esto, comenzando el libro. Los comienzos fueron, estoy leyendo, relativamente moderados, pero ya en 1928 Venezuela fue convertida
en el primer exportador mundial neto de petróleo, con 106 millones de barriles producidos ese año. 106 millones, más o menos 300.000 barriles diarios. Ahora, en los 12 años que van, desde 1917, cuando comenzó la exportación de petróleo en Venezuela, o desde Venezuela, 1917 hasta 1928, en esos 12 años, la participación fiscal de Venezuela, lo que le quedó al país, pues, al fisco, fue de 8 millones de dólares. 8 millones de dólares. Era un 3% aproximadamente del precio de aquella masa de petróleo, además al precio que ellos impusieron. ¿Saben cuánto era? $1 el barril. $1 el barril de petróleo. 100 años después lo seguíamos regalando a $7 en 1998. Pero $7 de 1998 ni siquiera equivalían a $1 de 1928. No, mucho menos, tomando en cuenta, bueno, 90 años casi un siglo, y la devaluación del dólar y el avance de la economía, etcétera. Jorge Jordani, ¿pudiera hacernos algún comentario sobre esto? Jorge. Sí, presidente, yo creo que la figura de Pérez Alfonso, y por su participación en la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, es un hito en la economía venezolana. Y creo que allí Francisco López Mieres, como él realmente se llamaba, porque él se cambió los apellidos, le hace honor a este hombre que luego dedicó los últimos años de su vida a ver el impacto que tenía el petróleo en el ambiente. Y fue, no hay duda, un maestro tuvimos la suerte, algunos, de conocerlo en los últimos años, que la figura de Pérez Alfonso es, yo diría, un ícono en esta industria que hoy vemos de nuevo florecer en este país, presidente. O sea, cualquier honor que se le haga a la figura y a la memoria, bueno, es poca cosa para lo que él entregó a este país. Gracias, Jorge. ¿Tú conociste a Juan Pablo Pérez Alfonso? Sí, a partir de los años 70 él estuvo mucho en contacto con López, con Francisco Mieres. Ellos estuvieron muy juntos, y en la casa que tenían Los Chorros él invitaba a mucha gente a conversatorios que tenía con profesores universitarios. Así que en esos años tuvimos la suerte de conocerlo, bueno, y ver la personalidad y la entereza de un hombre que había luchado por rescatar estos recursos. En este libro hay una, ¿cómo se llama? Una ilustración de ese gran artista venezolano que es Régulo. Vean ustedes esto. Ya entonces había tomado cuerpo, digamos, en la opinión nacional, aquella idea de la faja bituminosa del Orinoco, porque las transnacionales yanquis y europeas descubrieron esta reserva y ya se imaginaron y tomaron algunas muestras desde 1930 y pico, pero dejaron esto como la reserva de la reserva y se llevaron, pero a todo vapor, el petróleo liviano, sobre todo del lago de Maracaibo. Aquí está la cifra, aquí está la cifra. Se llevaron, la cifra es impresionante, ¿ve? Por aquí debe estar la cifra, aquí está. En ese largo periodo, estoy leyendo de nuevo, 1917 a 1975, cerca de 60 años, ¿no? Se extrajeron unos 31.972 millones de barriles de petróleo. 31.000, casi 32.000. Eso es lo que está contabilizado. Pero ustedes saben, los que tienen muchos años trabajando en el petróleo, en la empresa petrolera sobre todo, que de aquí se llevaron mucho petróleo que no quedó registrado. Barcos fantasmas, nos robaban y registraban lo que les daba la gana.
Cuidado si esta cifra es del doble, pero es la cifra oficial, de los datos oficiales históricos. 32.000 millones de barriles, a los cuales se agregan 6.692 millones de equivalente térmico del gas asociado producido con el petróleo. La riqueza así liquidada, capital colectivo de los venezolanos, puesto que los minerales son propiedad pública, habrá alcanzado la fabulosa cantidad de 38.600 millones de barriles, casi 40.000 millones de barriles, sumando el equivalente térmico del gas que se quemó, lo quemaron la mayor parte. Casi 40.000 millones de barriles en 60 años, compadre. Bueno, nos cayó aquí la invasión como de 1 millón de condes Drácula, el vampiro. Sí, ahora lo peor de esto es que lo poco que le entró al país, al fisco nacional, lo poco, muy poco que quedó aquí, pues se lo cogieron los ricos, los ricachones, la élite que gobernaba, la gran burguesía y los políticos corruptos que gobernaron, muchos de los cuales habían nacido en cuna pobre y terminaron siendo grandes ricachones, como Carlos Andrés Pérez, por ejemplo. Ese era un niño que nació por allá en Rubio, campesino, y terminó, ¿qué? Multimillonario. ¿De dónde sacó tanta plata? Robó, robó y robó. Y así como él, muchos otros que gobernaron, se robaron la plata del pueblo. Ah, bueno, y grandes fortunas de la gran burguesía caraqueña, y monaguense, y anzoatiguense, y de todo el país, fueron a costa de robarse la pequeña tajada, pero que era bien grande, ¿no?, para ellos, que dejaban aquí las transnacionales. Aquí está, mira. Aquí dice Pérez Alfonso lo siguiente: en 1973 llamé la atención sobre la extrema desigualdad, señalando el hecho de que, les ruego pongan cuidado a esta cifra, a esta matemática pues, 5% de la población en la más alta escala del nivel de ingresos, 5%, 1971, se lleva 28% del ingreso nacional. 5% se llevaba 28% de todo el ingreso nacional. Un pequeño grupito, pues, un grupito. Mientras en el otro extremo, el 20% de la población solo recibía el 5% del ingreso nacional. Las migajas, pues. Y esto, que son cifras de 1973, lo que vino fue agravándose en los años 70, agravándose aún más en los años 80, los ricos y la élite de los ricos cada día más ricos, y los pobres cada día más pobres y más miserables, hasta que explotó el país, pues. Terminando los años 80, este país no aguantó más y explotó porque era una bomba que estaba ahí, era un volcán, y así fue que ocurrió el Caracazo,